Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al Workshop Cayetano. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Gómez Carguas, egresado de la carrera de Enfermería, quien nos va a hablar sobre un tema importante relacionado a esta carrera. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Les agradezco por la oportunidad que me dan en esta oportunidad del workshop que está organizando la Facultad de Enfermería y gustoso de participar en el taller sobre vendajes. Entonces, vamos a dar inicio a este taller programado para hoy, que hemos visto por conveniente desarrollar el rol del profesional de enfermería en vendajes. Entonces vamos a hablar algunos aspectos básicos de este procedimiento. Enfermería, dentro de sus competencias, tiene muchas actividades que desarrolla en el quehacer profesional. Procedimientos y técnicas que van desde lo complejo hasta lo más simple, como los vendajes, que cualquiera los puede desarrollar, pero previamente tendrían que tener alguna capacitación. Y ese es el objetivo de este taller. Empecemos hablando o conociendo qué es un vendaje. Es una sujeción que se hace con vendas colocadas de modo que se acomoden a una determinada región corporal, con la intención de inmovilizarla o también limitar su movimiento o corregir alguna deformidad existente. ¿Con qué objetivos podemos realizar un vendaje? Proporcionar apoyo a un miembro, limitar el movimiento a una articulación o disminuir el dolor, pero también para corregir algunas deformidades producto de algunas lesiones en alguna parte del cuerpo. Generalmente las zonas donde uno encuentra lesiones son los pies, las manos, las articulaciones. ¿En qué casos podemos hacer vendajes? En primer lugar, siempre están indicados para los esguinces de primer y segundo grado. Hay que tener cuidado porque hay esguinces más severas o más complicadas que son los de tercer grado. Ahí donde no debemos hacer vendaje. También podemos hacer vendajes en los casos de tendinitis, en distensiones musculares, en rotura fibrilar parcial o algunas fisuras sin llegar, no se pueden hacer vendajes en las fracturas expuestas o que hayan sido desplazadas, solamente en algunas fisuras. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Es decir, ¿en qué casos no debemos hacer vendajes? Existen dos tipos de contraindicaciones, las llamadas absolutas y las relativas. Vamos a ver los casos absolutos donde no podemos definitivamente hacer vendajes. Por ejemplo, tenemos a las lesiones sin diagnosticar. Es decir, hay personas o pacientes que pueden referir un dolor intenso y de buenas a primeras no podemos realizar vendajes sin que haya sido diagnosticados por imagen y por un médico competente, en este caso un traumatólogo. A lo mejor es una fractura y estamos diciendo que en las fracturas no se deben vendar. Otra contraindicación es lo que dijimos, fractura. ¿Qué más? Tenemos esguinces de grado 3 o roturas de ligamentos completas. También en roturas del músculo de alguna parte tendinosa, pero que sea completa. Y los casos de reumatismo agudo tampoco merecen ser vendados. Esos serían los casos donde no podemos hacer definitivamente vendaje. Pero también hay
casos que le llamamos contraindicaciones relativas, es decir, bajo una evaluación del profesional competente, podrían o no podrían ser vendados. Estos casos son la insuficiencia venosa periférica o trastornos de la circulación sanguínea. Otros casos son la alergia o los componentes del vendaje. Es decir, hay pacientes que presentan reacción al material del vendaje, entonces ya de por sí estarían contraindicados ellos. También las heridas o quemaduras importantes de la zona vendada. Entonces, esos son los casos que hay que discutirlo. Ahora, ¿qué recomendaciones debemos tener antes de realizar un vendaje? Y esto es importante. Primero, no se deben usar vendas húmedas porque cuando se secan, se encogen las vendas. Y al encogerse, lo que va a producir es presión sobre la zona que se ha vendado y eso puede causar molestias, incluso dolor en el paciente. Otro, hay que vendar de acuerdo a la zona y la venda tiene que ser del tamaño adecuado. Otro, tenemos que el personal que va a hacer el vendaje, en este caso el enfermero o la enfermera, se tiene que ubicar al lado del miembro que va a realizar el vendaje. También mantener la posición anatómica de cara al paciente y a un nivel regular para realizar la maniobra sin dificultades, como en el caso que voy a continuación a demostrar. Hay que posicionarnos de tal manera que el trabajo no sea muy molestoso, tanto para el paciente como para el profesional. La dirección que hay que seguir en el vendaje va a depender si uno es diestro o zurdo. En el caso de ser diestros, que la mayoría somos, lo hacemos de izquierda a derecha. Y en el caso de ser zurdos, lo hacemos a la inversa. Otra recomendación a tener en cuenta que al vendar hay que cubrir las 2/3 partes del vendaje anterior, o sea, de la vuelta anterior, que lo vamos a demostrar también. Al iniciar el vendaje, es recomendable iniciar del diámetro menor hacia el mayor diámetro, no al revés. Y también que al terminar hay que darle una vuelta circular para fijar finalmente con una tira o una especie de seguro que las vendas traen. ¿Qué técnicas existen en el vendaje? En realidad son varias. Eso va a depender de qué miembro, qué zona anatómica se va a vendar o qué lesión, en qué grado de severidad se encuentra el problema. Entonces, existen vendajes de tipo circular donde se realiza con el propósito de fijar algún apósito, por ejemplo. Entonces, hay que darle vuelta en esa zona con la venda. Tenemos la otra técnica que es en espiral. Como su nombre lo indica, es a partir de una vuelta circular, vamos subiendo gradualmente formando una espiral. Este tipo de vendajes generalmente en el ámbito hospitalario se realizan a los pacientes que van a pasar a sala de operaciones a fin de evitar complicaciones después de la operación y que pueda también favorecer la buena circulación de la sangre. Tenemos la técnica en 8. Esto es muy común, muy frecuente, seguramente que ustedes lo han visto. Es básicamente para
favorecer la movilidad de alguna zona articular. Se pueden hacer en los tobillos, en la muñeca, en el codo. Tenemos el vendaje recurrente. Esto se hace muy frecuentemente en los pacientes que han sido operados o aquellos que tienen alguna lesión a nivel de los miembros inferiores y que hay que cubrir esa zona dañada o que se encuentre con algún apósito terapéutico. Y los vendajes de cabeza, que es también muy frecuente ver este tipo de lesiones en la cabeza, y también las técnicas varían. Hay algunos que solo vendan la parte superior y algunos, como en la imagen, que suelen pasar por debajo del maxilar inferior o la mandíbula. ¿Qué tipos de vendajes tenemos? Aquellos vendajes de tipo blando que va a sujetar, por ejemplo, una cura, o el de tipo compresivo, que es básicamente su finalidad vascular, de comprimir regularmente los miembros inferiores para favorecer el retorno de la sangre hacia la parte superior. Tenemos el tipo rígido que inmoviliza el miembro. Esto lo usamos para colocar las famosas férulas, es decir, hay que inmovilizar, digamos, un dedo y le colocamos una tablilla y le damos vueltas y vueltas para fijar. Tenemos el tipo suspensorio para sujetar algún miembro. Y tenemos el protectivo, como su nombre lo indica, para proteger alguna zona con apósito. Entonces van a encontrar ustedes una serie de técnicas y tipos de vendajes. Lo importante creo es aprender lo básico, y eso es lo que vamos a intentar en el siguiente taller. Pero para lo cual necesitamos material. ¿Qué tipo de material? No necesitamos mucho. Lo básico, contar con vendas de gasa, que son vendas pequeñas. Básicamente se utilizan para los dedos. Y las vendas de crepé, que son muy flexibles y se pueden adaptar a cualquier miembro anatómico que vamos a realizar el vendaje. Tenemos vendas de algodón, tenemos vendas de Tensoplast, necesitamos cintas de esparadrapo y una tijera. Y obviamente en este contexto que estamos viviendo de pandemia, el lavado de manos es importante. En la ejecución hay que iniciar siempre, no olvidar con la higiene de manos. Podemos de preferencia utilizar el lavado de manos con agua y jabón. Si no contamos con el lavatorio, a los insumos, podemos acudir al alcohol gel, que también sirve para higienizar la mano. La colocación de guantes en un ámbito sanitario puede ser necesario como también no. Ahora veamos la preparación del paciente. Estos son puntos muy importantes que nosotros como profesionales tenemos que cumplir con una especie de protocolo. Primero es la identificación del paciente. Esto puede sonar o leerse algo muy sencillo, pero tiene mucha implicancia, incluso médico-legal, porque como atendemos a muchos pacientes, podemos confundirnos si no preguntamos, si no identificamos a quién estamos o a quién vamos a atender, a quién vamos a vendar. Luego, tenemos que informar sobre el procedimiento. El paciente tiene el derecho de saber qué es lo que vamos a realizar. Luego, hay que preservar la intimidad y la confidencialidad del paciente. Si estamos en un ambiente donde no ofrece la privacidad, podemos utilizar biombos o cualquier otro material que aísle y que le pueda dar la
seguridad y de la confianza al paciente. También es importante la posición que debemos adoptar frente al paciente, como ya lo dijimos. Y luego pasaremos al procedimiento. El procedimiento va a variar el tipo de vendaje que vamos a realizar y también en la zona anatómica donde vamos a realizar el vendaje. Por eso que hay que exponer la parte a vendar, colocar en una posición funcional. Hay que vendar la zona, pero previamente hay que asegurarnos de que ésta esté limpia y seca. Si hay herida, curarla previamente antes de realizar el vendaje. Otro aspecto importante es que cuando se trate de vendar las manos o algún miembro donde el paciente cuente con anillos, hay que retirarlos. Vendar sujetando el rollo en una mano y el otro extremo iniciar en la otra. Iniciar el vendaje desde la zona distal hacia la zona proximal, es decir, desde lo más lejano hacia la parte más cercana a la cabeza. A eso nos referimos. O sea, zona distal sería, por ejemplo, la punta de los pies, de los dedos, y hay que ir hacia la parte del tobillo, por ejemplo, cuando estemos con un miembro inferior. Luego aplicar el vendaje de forma homogénea. Esto es importante. Cuando se hace el vendaje, podemos aplicar demasiada presión o lo contrario, pasar la venda de con una mínima presión, lo cual no va a ofrecer una buena compresión en la zona que estamos haciendo el vendaje. Si hay zonas con prominencias óseas, para no generar dolor tenemos que poner almohadillas de algodón. Cuando finalizamos el vendaje en una zona alejada, hay que sujetarlo. Yo aconsejo utilizar cintas de esparadrapo que son seguras, porque el esparadrapo trae unos ganchos que podrían lastimar la piel del paciente. Preguntar al paciente luego de terminar si tiene algunas molestias, se siente bien, le ajusta demasiado. Eso es algo importante que hay que asegurar. Y luego finalizamos lavándonos la mano. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la demostración. Vamos a mover la mesita. Un minutito. Ok. A ver, vamos a tratar de acomodarnos a fin de que ustedes puedan observar el procedimiento. El procedimiento es algo sencillo que les he explicado. Aquí tengo el material necesario. Tengo 2 vendas de 4 pulgadas, tengo uno de 6 pulgadas y tengo vendas poco más grandes. Incluso tengo acá no más ancha de 8 pulgadas. Eso va a depender, como les dije, de la zona a vendar. Entonces, en esta primera demostración lo que vamos a realizar es el vendaje de los pies. Vamos a suponer que tiene un problema, un esguince leve. Nuestra paciente se encuentra con nosotros y va bien. Entonces,
dijimos que el enfermero, la enfermera o quien va a realizar el vendaje tiene que ubicarse al lado derecho, en este caso, de la zona que vamos a hacer el vendaje. Otro asunto importante, la forma de hacer el vendaje va a ser con la cara, con el rollo externo, es decir, no así, sino de esta forma. Esto nos va a facilitar maniobrar el trayecto del vendaje. Entonces, vamos a hacer en primera instancia un vendaje en espiral. Empezamos haciendo una vuelta circular con una presión regular y constante, como dijimos. Y también es importante que al hacer el procedimiento no se deje arrugas, que lo que puede ocasionar alguna molestia hasta incluso llegar al dolor. Entonces, procedemos de esta forma. Dijimos que luego del vendaje, de la primera o la segunda vuelta, lo que tenemos que hacer es dejar 2 dedos o un dedo, eso va a depender, pero hay que cubrir las 2/3 partes de la vuelta previa. Entonces, hacemos el vendaje, repito, cubriendo las 2/3 partes de la vuelta anterior. Si ustedes están en casa con sus materiales, pueden seguirme y hacer la práctica. Y es muy sencillo. No se requiere de mucha destreza. Entonces dijimos también que empezamos de la parte distal hacia la parte proximal. Esta es la parte distal. Y cómo vamos avanzando y formando una espiral. Fíjense. Y luego, para finalizar, lo que tenemos que hacer es darle vueltas y podemos utilizar las cintas que previamente ya las tengo cortadas, cintas de esparadrapo acá. Hago la fijación y ahí tengo el vendaje de los pies en espiral. Muy bien. Si quieren, si nos sobra el tiempo, podemos volver a hacer. Entonces, para retirar, también hay una técnica simple. A menos que la venda no lo vas a reutilizar, no la vas a volver a usar, entonces puedes sacarla, puedes cortar incluso con una tijera sin dañar la piel del paciente. Si no, el retiro aconsejo que sea de esta forma, en sentido contrario al vendaje que hicimos. O sea, de esta forma. Vamos dándole vueltas, enrollando. Para que la venda quede como estuvo al inicio, lista para ser usada otra vez. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la venda. Ahora lo que vamos a hacer es el vendaje en 8. El vendaje en 8 parte de la misma forma, dándole una vuelta. Pues lo vamos a hacer con la otra venda. Acá tengo la venda. Estos seguros que son rígidos y tienen unas puntas que podrían pinchar a la piel del paciente,
Entonces mejor la sacamos, no la vamos a usar. Muy bien, entonces dijimos, empezamos siempre de izquierda a derecha, en el caso de que uno no sea diestro. Le damos una vuelta. Ahora, a partir de esta segunda vuelta, nosotros vamos a hacer un giro hacia la parte superior del pie y luego le damos una vuelta y hacemos un 8. Fíjense. Ya se está formando el 8. Y lo que vamos a hacer a continuación es darle otra vuelta, siempre cuidando de ejercer una presión constante, regular. Ni tan fuerte, ni tan leve. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy fácil hacer este tipo de vendaje en 8. Puedo repetir otra vez. Esto permite, dejando el talón libre, que la articulación no tenga cierta limitación y que genere más dolor. Ya. Entonces ya me queda poco de esta venda y lo que tengo que hacer es finalizar dándole una vuelta circular. Siempre cuidando la presión. ¿Qué pasa si yo le ajusto mucho? Entonces la paciente lo que va a hacer es tener alguna complicación en la circulación. Y después una especie de tumefacción y hasta dolor. Entonces, fíjense que acá termina la venda y lo que voy a hacer es fijar con la cinta que ya he cortado previamente. Entonces, fíjense cómo queda el vendaje en 8. Bien. Vamos a retirar nuevamente nuestra venda para fines de práctica. Obviamente que cuando uno lo retira ya es para desechar. Si no, lo estamos haciendo para fines de práctica. Pero esto sirve cuando uno trabaja en el hospital. Hay vendajes que hay que reacomodar. Entonces, el retiro es de esta forma. Es una técnica que ustedes lo pueden hacer de manera sencilla en casa y podrían ayudar mucho a cualquier persona que tenga alguna lesión que hablamos. Muy bien. Creo que nos queda una demostración. Vamos a pedir el apoyo de un paciente pediátrico para esto. A ver, él es nuestro pacientito pediátrico. Tiene una lesión a nivel del cráneo, tiene mucho dolor y está indicado hacer un vendaje. Entonces, para el vendaje en cabeza necesitamos 2 vendas. Aunque también se puede realizar con una venda, pero tendría que ser una venda grande, una venda voluminosa, que no encontramos, por lo menos en las farmacias de nuestra región no he encontrado. Entonces tenemos estas vendas, las comunes, las que venden. Entonces para el vendaje de cabeza dijimos hay varias técnicas, hay varias formas. Lo que vamos a hacer es uno sencillo y el más frecuente. Empezamos dándole una vuelta alrededor de la cabeza.
siempre cuidando la presión que se le va a ejercer al momento de hacer el vendaje. Le damos otra vuelta para que quede seguro. Y ojo a esto que vamos a hacer. Antes de seguir con la vuelta, vamos a coger la otra venda que tenemos aquí en la otra mano y vamos a pasarla por encima. Acá sí necesitamos un poco de paciencia a fin de que quede bien nuestro vendaje. Fíjense cómo estoy haciendo, estoy entrecruzando por debajo en la segunda venda y continúo con la venda que venía inicialmente. Vuelvo por la parte superior de la cabeza. Nuevamente entrecruzo. Y puedo seguir de esta forma. No se preocupen si en el momento de hacer el vendaje cubren la parte, la oreja y de los ojos. Eso se puede ver después. Lo podemos acomodar. Y ya. Lo que pasa es que acá el paciente no colabora mucho. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. ¿Me ayudas, por favor? Niño, no se mueva mucho, por favor. Ahí. Entonces, vamos a... El procedimiento es, como les dije, sencillo. A ver, tranquilo. Ahí. Empezamos entonces dándole vuelta nuevamente aquí. Le damos una vuelta. Y con la segunda mano cogemos la venda. De igual forma la vamos a pasar por debajo. Y esta venda la vamos a... hay técnicas donde para el vendaje de cabeza pueden utilizar el apoyo de otra persona. Pero en este caso, como yo lo estoy haciendo solo, vamos a cuidar de que... Un momento, ahí. Un poco de paciencia. Ahí. Ajá. Y entrecruzamos, como les dije, para que la venda quede muy bien. Ahí. Entonces, lo que podemos hacer es, si llegamos a este punto, podemos cortar la venda aquí, en esta parte. Entonces, aquí se corta y con eso quedaría seguro. Y la porción que queda de la primera venda, seguimos dándole vuelta hasta terminar y fijar cuando finalice. Muy bien, entonces aquí tenemos para cortar la tijera.
A ver, espérate, espérate. Ya, entonces ahí tenemos el vendaje de cabeza. Muy bien, podemos acomodar. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver a la otra cámara para poder absorber alguna pregunta, algún comentario que tuvieran. Ok. Bueno, todos los interesados, si tienen a hacer alguna pregunta al licenciado, por favor pueden levantar la mano o habilitarla por el chat, que se las dirigiremos directamente al licenciado. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria por ahí? A ver, chicas, anímense a hacer alguna pregunta. A ver, ¿quién hizo su vendaje? ¿Quién hizo su vendaje ahí en su casa? Levante la mano. Están tímidos todos. Todos creo que se A han ver, vendado las manos los si no hacen pregunta, a ver, haremos asistentes. alguna pregunta. A ver, vamos a... Si tengo un raspón por una caída, igual necesito vendaje. Eso va a depender. El raspón, por lo general, es algo leve y hemos dicho que en heridas, probablemente este raspón podría producir algún sangrado. Entonces, no es recomendable utilizar vendajes en este tipo de casos. Veamos qué otra pregunta tenemos por ahí. A ver, chicos, chicas, no sean tímidos, vamos. A ver, una pregunta esa de los vendajes, de la carrera, de que puede haber relacionada a enfermería. ¿Cada cuánto tiempo se cambian las vendas? Ya. Normalmente cuando realizamos un vendaje del miembro inferior, por ejemplo, podemos hacer el cambio de acuerdo a una indicación médica. El médico, el traumatólogo, en este caso puede indicar cambiar cada semana, cada 3 días. Eso es de acuerdo a la disponibilidad que uno pueda tener de las vendas. Ustedes saben que las vendas no cuestan mucho, ¿no? Y va a depender si el vendaje lo hicieron en el hospital o si alguien en la casa sabe hacer el vendaje, entonces el tiempo es irregular. O sea, normalmente los vendajes se cambian a las 72 horas o también hay vendajes que puede hacerse el cambio cada 24 horas. Eso va a depender de la zona donde esté ubicado. Tenemos otra pregunta aquí de Abigail. Ella estaba haciendo el vendaje de cabeza en una niña, pero a la hora de envolverse me iba para arriba. ¿Cómo, cómo lo haría si se le resbala, como si se le resbalara el cabello? ¿La técnica para las niñas es diferente o para personas con cabello largo? No, la técnica es igual, tanto en mujeres como en hombres. Lo que pasa es que el vendaje la has hecho o lo estás haciendo por encima casi por encima de la frontal. Entonces, para que el vendaje no se corra, tendrías que hacerlo casi eh, eh, por las cejas, vamos a decir. Incluso puedes darte, digamos, puedes abarcar un poco más hacia la parte del ojo. Puedes tapar el ojo, no hay ningún problema. Con la venda no vas a producirle ningún dolor. Entonces, cuando vas a acomodar, cuando ya finalizaste el vendaje, puedes acomodar la venda o el vendaje hacia la parte donde no le moleste a la persona. Eso ¿El lo puedes vendaje acomodar. el vendaje en la muñeca tiene que ser ajustado? El vendaje en la muñeca es usualmente un poquito más, digamos, de mayor presión que en otras zonas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos con la mano, a pesar de que exista una indicación de inmovilizar,
siempre estamos con una actividad, es la parte donde más movimiento solemos tener. Entonces, una presión un poquito más, más fuerte que, digamos, en los pies, pero sin llegar a presionar demasiado. En un caso de esguince, ¿sería correcto también hacer un vendaje? En los esguinces están indicados los vendajes, pero hay que estar seguro de que ese esguince no sea muy complicado y no sea de tercer grado. Los esguinces normalmente va a depender también de la lesión o del accidente que uno haya tenido. Si el esguince es leve, moderado, sí se puede hacer y en gran parte ayuda el vendaje. Ujú. Si se realizan vendajes a nivel de abdomen, ¿y cuándo se deberían aplicar de ser así? Sí, los vendajes también se pueden hacer en la, digamos, nosotros llamamos la región torácica abdominal. En casos, por ejemplo, de traumatismos, de caídas, cuando hay accidentes de tránsito, entonces un vendaje a nivel torácico te puede ayudar bastante. A nivel abdominal también hay casos donde sí se puede realizar. Bien. Y tenemos acá otra pregunta. ¿En qué caso se puede vendar la cabeza? ¿Se debería vendar la cabeza? Sí, como les decía, normalmente el vendaje de cabeza es cuando hay alguna lesión, un traumatismo encefalocraneal que llamamos, pero leve, moderado, que no haya, digamos, fractura expuesta. Y es muy raro que en la cabeza haya una fractura donde el hueso esté poniéndose. Entonces, normalmente las fracturas, por ejemplo, o son fisuras en el cráneo, entonces ahí es importante hacer los vendajes. Los vendajes ayudan mucho, disminuyen el dolor y es una forma de evitar que se complique más. Si fuera una fractura leve, si no fuese por el vendaje, podría incluso abarcar más esta fisura y llegar a una fractura real. Y hay una pregunta más, una última pregunta. ¿Cuál es la peor consecuencia de un mal vendaje? Sería de que no tenga el efecto deseado, es decir, porque si nosotros hacemos un vendaje sin la presión adecuada, le damos vueltas y vueltas, es lo mismo, no estar haciendo nada. Pero si por lo contrario hacemos un vendaje demasiado presionante, con mucha presión muy fuerte, entonces lo que vamos a producir es que haya, eh, an- digamos, por la presión se produce una isquemia los vasos sanguíneos, es decir, hacemos tanta presión que no permite, digamos, la irrigación de la zona. Y al no tener una irrigación adecuada, vamos a producir cierta tumefacción, una especie de adormecimiento en la zona distal. Entonces, eso es Ok. cuando ya hacemos mucha presión, o sea, demasiada presión. No creo que se llegue a eso. Ok, licenciado, muchas gracias por su tiempo, por las preguntas. Y bueno, nada, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dado sobre esta información importante que a veces nos damos cuenta no se considera en serio, pero en verdad es bastante necesaria para ayudar a la recuperación de, bueno, de las zonas que requieran este tipo de aplicación. Y bueno, antes de concluir, queremos agradecerles a todos, a todas y todos los que están acá presentes por su presencia, por su participación y recordarles que tenemos, doctor, licenciado, perdón, ¿podría poner la presentación para poner las fechas de modalidades? ¿Está ahí? Ahí A no ver, se ve. no, Un no ratito. la vemos. A ver, Ahí un momento, un momento. Entonces tengo que... a ver, mm, licenciado. Bueno, les comentamos las modalidades de admisión. Tenemos el factor excelencia del 8 de noviembre, que va a constar de una entrevista a través de la plataforma Zoom. Esta modalidad es para jóvenes de quinto secundaria y egresados del 2019 que hayan tenido un promedio de 14 o más. El cierre de inscripciones es el 4 de noviembre, pero les recomiendo que si están interesados se realicen sus trámites de una vez por el tema de que puede demorar el trámite de papeleo en los colegios.
Y para los que no alcanzaron un promedio de 14 o ya egresaron un poco antes incluso, tenemos la modalidad del examen general de admisión este 9 de febrero, que va a constar de bueno, es una modalidad virtual también, que va a ser una evaluación de 130 preguntas entre RB, RM y otras materias. La fecha va a ser el 9 de febrero y para cualquier consulta relacionada a cualquiera de estas dos modalidades, pueden hacerlo a través de nuestro fanpage o de la cuenta de Instagram Marca Cayetano, o entrando a la página marcacayetano.pe. Licenciado, ha sido un gusto tenerlo acá y a todos los que nos han seguido, darles las gracias por el interés en la carrera de enfermería, en el tema dictado por el licenciado, y gracias por su interés en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con todos ustedes, muy buenas tardes.